La enorme estación espacial Celestia Prime colgaba como una joya contra el telón de fondo de las nebulosas arremolinadas. Daniel Collins observaba por la ventana mientras su transbordador se acercaba. Tras 6 meses de viaje espacial, finalmente habían llegado a la sede del Consejo Galáctico. «Es más grande de lo que imaginaba», dijo Daniel. Ajustándose su uniforme diplomático formal, Sofía Martínez asintió a su lado. La teniente había sido seleccionada para esta misión por su rapidez de pensamiento y su calma bajo presión. La sesión informativa decía que albergaba representantes de más de 30 especies. El doctor Alan Wright se unió a ellos en la ventana. Sus ojos, abiertos de asombro, se abrieron de par en par. El científico apenas había hablado durante su aproximación. Estaba demasiado ocupado tomando lecturas con sus instrumentos. La producción de energía es notable. Su tecnología debe estar siglos por encima de la nuestra. Daniel respiró hondo como el primer embajador de la Tierra ante el Consejo Galáctico. El peso del futuro de la humanidad recaía sobre sus hombros. El primer contacto había ocurrido hacía apenas 18 meses, cuando una nave alienígena apareció en la órbita terrestre. El descubrimiento de que los humanos no estaban solos en el universo lo había cambiado todo. El transbordador. Atracado con un suave golpe, una voz computarizada anunció: condiciones atmosféricas ajustadas al estándar de la Tierra. Ya pueden desembarcar. Recuerden los protocolos, dijo Daniel a su pequeño equipo mientras la esclusa de aire se abría con un silbido. Ahora representamos a toda la humanidad. Entraron en una vasta bahía de atraque donde 3 figuras altas y esbeltas esperaban. Los alienígenas tenían la piel azulada que parecía brillar bajo las luces. Sus ojos eran grandes y completamente negros. Un paso adelante, embajador Collins. Soy Trello, primer asistente del Consejo. Bienvenidos a Celestia Prime. Daniel hizo una ligera reverencia siguiendo el protocolo de saludo que les habían enseñado. Gracias por su bienvenida. Les presento a la teniente Sofía Martínez y al doctor Alan Wright. El rostro de Trilix se movió en lo que podría haber sido una sonrisa. Síganme. Muchos están ansiosos por conocer a los representantes de la nueva especie de carenado espacial mientras caminaban por los pasillos curvos de la estación. Daniel no pudo evitar notar que otros alienígenas se detenían a observarlos. Algunos parecían curiosos, otros parecían recelosos. ¿Es la primera vez que conoces humanos?, preguntó Daniel a su guía. Para la mayoría aquí. Sí, respondió Trells. Desconocíamos su especie hasta que su desarrollo de la velocidad de la luz activó nuestros sistemas de detección. Es inusual que una especie avance tan rápido. Entraron en una gran cámara circular donde rayos de diferentes formas, tamaños y colores se reunieron en pequeños grupos. Algunos parecían casi humanos, mientras que otros eran completamente alienígenas, nubes de gas flotantes contenidas en trajes transparentes. Criaturas insectoides con múltiples extremidades y seres que parecían cambiar de forma al moverse. La recepción de bienvenida que Trell había explicado incluía representantes de las 17 especies fundadoras del Consejo, junto con delegados de los mundos asociados. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar de la agradable temperatura. No todas las miradas dirigidas a ellos eran amistosas. Se acercaron a un reptil alto. Sus escamas eran de un rojo intenso y se le veían los dientes afilados cuando habló. Así que estos son los humanos. Más pequeño de lo que esperaba. Gran Mariscal Krex del Imperio Draxen. Trells presentó a uno de nuestros líderes militares más respetados. Daniel extendió la mano, pero recordó que esto podría no ser universal y la bajó. Es un honor conocerlo, Gran Mariscal. Las pupilas verticales de Krex se estrecharon. Tu especie se desarrolló de ligada a planetas a viajeros estelares en menos de un siglo. La mayoría de las especies tardan milenios en progresar. Hasta ahora, uno podría preguntarse qué impulsa tal prisa antes de que Daniel pudiera responder. Otro alienígena se acercó a este, de aspecto antiguo y piel pálida y translúcida. No te preocupes por las grietas. El anciano alienígena dijo: soy Salar de los Bordani. Creemos que la diversidad fortalece la galaxia. Tu especie representa algo nuevo y potencialmente valioso. Mientras la recepción continuaba, Daniel y su equipo recorrieron la sala, encontrándose con docenas de representantes diferentes. Las reacciones variaron, desde la curiosidad manifiesta hasta la sospecha apenas disimulada. Más tarde, cuando les mostraron sus aposentos, Sofía le susurró a Daniel: «Notaste cómo todos parecen saber de nosotros, pero nosotros casi nada de ellos». Daniel asintió.
La cálida bienvenida diplomática no pudo disimular la tensión subyacente. Intuía que la humanidad se había unido al escenario galáctico, pero no podía evitar la sensación de que estaban entrando en una obra donde todos ya conocían el guión. Pasaron 3 meses en Celestia Prime. Daniel Collins estaba sentado en su oficina revisando informes de la Tierra. La emoción inicial del primer contacto se había desvanecido en una rutina de reuniones difíciles y una resistencia sutil. Cada propuesta que hacía al Consejo se encontraba con retrasos o era rechazada por razones vagas. Otra negación, dijo Daniel, deslizando un bloc de datos por su escritorio hacia Sofía. No compartirán su tecnología médica, alegando que nuestra biología es demasiado diferente. Sofía cogió el bloc con el ceño fruncido. Esa es la tercera petición esta semana. El Dr. Wright dice que su excusa no sirve de nada. Sus escáneres médicos funcionan en todas las especies del Consejo. A pesar de las enormes diferencias biológicas, nos mantienen a distancia. Daniel dijo que se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al núcleo central de la estación. Miles de alienígenas de toda la galaxia se desplazaban hacia abajo, pero los humanos seguían siendo una vista rara. Solo su pequeña delegación representaba a la Tierra. Un suave timbre anunció una visita. La puerta se abrió para revelar a Salfar, el anciano representante Bardini, quien había sido uno de los pocos rostros amigables desde su llegada, el embajador Collins. ¿Puedo hablar con usted en privado?, preguntó Faelar. Su piel translúcida revelaba los tenues contornos de los órganos internos que latían con una suave luz azul. Daniel asintió a Sofía, quien salió de la habitación. Por supuesto, anciano Agatar, ¿qué te trae por aquí? El viejo alienígena se movió lentamente hacia una silla. Vengo como amigo, no como miembro del Consejo. Hay cosas que debería saber sobre cómo ciertas facciones ven a la humanidad. Daniel se sentó frente a él. He sentido la resistencia a nuestra presencia, pero nadie habla de ello abiertamente. Por una buena razón, Zalfar dijo, el Imperio Draxen y varias otras potencias militares dentro del Consejo consideran la Tierra una amenaza potencial. El rápido avance de su especie, de tecnología primitiva a viajes espaciales en menos de un siglo, no tiene precedentes. Simplemente somos naturalmente curiosos. Daniel dijo que eso no es nada amenazante. La piel de Celtar se erizó en señal de desacuerdo. Lo que a la mayoría de las especies les llevó miles de años. Lo lograste en décadas. Algunos temen en qué podrían convertirse los humanos en otro siglo si no se controlan. Un escalofrío recorrió a Daniel. ¿Estás diciendo que quieren comprobar nuestro desarrollo? Te digo que tengas cuidado. No confíes en nadie por completo, ni siquiera en mí. Alfar se levantó para irse y quizás enviar algunas de tus observaciones a través de canales no oficiales a la Tierra después de que Zalfar se marchara. Daniel llamó al Dr. Wright y a Sofía a sus aposentos para una reunión segura. Wright siguió buscando dispositivos de escucha. He notado algo en la base de datos a la que nos dieron acceso. Wright dijo, muchas entradas sobre la Tierra están clasificadas como amenaza emergente de tipo 4 en los metadatos. Esa clasificación se aplicó incluso antes de nuestra llegada. Sofía se inclinó hacia adelante. Eso coincide con lo que escuché de mi contacto en comunicaciones. Las naves Draxen han estado realizando simulacros de batalla centrados en nuestro sistema solar. Mientras tanto, en la Tierra, la comandante Olivia Blackwood se encontraba en el centro de control subterráneo del Comando de Defensa de la Tierra. Las pantallas holográficas mostraban actividad inusual en los confines del sistema solar. Las señales son débiles pero definidas, dijo su analista. Algo está escaneando nuestra red de defensa. La señal coincide con la tecnología del Consejo. El rostro de Olivia se endureció y no informaron a nuestra delegación sobre estas misiones. No, comandante. Según la última transmisión del embajador Collins, el Consejo negó cualquier presencia militar en nuestro sistema. Olivia se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje de haz estrecho al embajador. Dígale que hemos detectado escaneos no autorizados de nuestras instalaciones de defensa y que hemos puesto la flota en alerta silenciosa. En Celestia Prime, Daniel recibió la información de la Tierra. Mensaje durante un receso de la sesión del Consejo. Inmediatamente solicitó una reunión con el Comité de Seguridad encabezado por el Gran Mariscal Krex. Estas acusaciones son infundadas, dijo Krex al ser confrontado. Sus escamas rojas se oscurecieron. Con lo que Daniel había aprendido era ira, quizá su primitivo equipo de escaneo esté funcionando mal. Nuestro equipo detectó naves con registro del Consejo. Daniel insistió,
Si están realizando evaluaciones militares de la Tierra, tenemos derecho a saber. Craig se alzó sobre Daniel. El Consejo determina qué derechos tienen los mundos no miembros. Embajador. Quizás debería preocuparse por asuntos más apropiados para una especie tan nueva en la política galáctica. Al salir de la reunión, Daniel sintió que lo observaban. La amistosa recepción diplomática de hace 3 meses parecía un recuerdo lejano. Algo estaba sucediendo tras la fachada cortés del Consejo y temía que la Tierra se estuviera quedando sin tiempo para descubrir qué era. El doctor Alan Wright trabajó hasta altas horas de la noche artificial de la estación. Las suaves luces azules de emergencia proyectaban sombras en su rostro mientras sus dedos se movían rápidamente por la terminal de computadora alienígena. Había descubierto una puerta trasera a algunas de las instalaciones seguras del Consejo. Archivos hace 2 semanas, pero se lo había contado a Daniel y Sofía. «Conseguí algo», se susurró a sí mismo. Wright descargó una serie de documentos en un cristal de datos seguro y se lo guardó en el bolsillo justo cuando la puerta del laboratorio se abría. Una técnica de Yeri entró por sus antebrazos cargando equipo. La alienígena felina parpadeó con sus grandes ojos hacia Wright. «Trabajando hasta tarde otra vez, doctor. Los humanos nunca parecen descansar». «Estoy terminando», dijo Wright con una sonrisa forzada. «El Consejo pidió mi análisis de los métodos agrícolas de la Tierra. Para mañana». El Nari asintió y se dirigió a otra terminal. Wright sintió su mirada fija en él mientras salía de vuelta en sus aposentos. Wright se reunió con Daniel y Sofía. Colocó el cristal de datos sobre la mesa entre ellos. «Esto es peor que pensamos», dijo Wright. «Encontré registros de discusiones del Consejo sobre la Tierra que datan de hace 50 años. Nos habían estado observando desde que dividimos el átomo». Daniel abrió los ojos de par en par. 50 años, pero el primer contacto fue hace solo 18 meses. Fue entonces cuando se revelaron oficialmente. Wright dijo, «Miren esto». Activó el cristal y un documento holográfico apareció sobre la mesa. El texto alienígena se tradujo lentamente al inglés. «Es una evaluación de amenazas de su división militar». Sofía dijo, «Adelante». La Tierra fue categorizada como tipo 4 incluso antes de que desarrolláramos nuestro primer motor más rápido que la luz. Y hay más. Wright dijo, el Imperio Draxen ha estado impulsando lo que llaman medidas preventivas contra la Tierra durante décadas. Solo los Beni y algunos otros las han bloqueado. Daniel se recostó, pálido. Así que cuando creíamos que estábamos haciendo el primer contacto, finalmente reconocían lo que sabían desde siempre. Wright terminó. Sofía había estado estudiando los documentos en silencio. Hay algo más aquí. Un informe sobre infiltraciones exitosas en los gobiernos terrestres por algo llamado activos profundos. Tienen espías en la Tierra, en otra parte de la estación. La teniente Sofía Martínez se reunió en secreto con un joven nariade llamado Trill. A diferencia de la mayoría de las especies del Consejo, los Nari habían mostrado un interés genuino en los humanos. Lo que estoy a punto de mostrarte podría costármelo todo, dijo Trill. Su voz era apenas audible. Deslizó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Los Draxen convocaron una sesión de emergencia del Consejo Militar para mañana. Presentarán una solución definitiva al problema humano. Sofía sintió frío. ¿Qué tipo de solución? El tipo permanente, dijo Trill, con las orejas aplastadas contra su cabeza en señal de angustia. El gran mariscal Krex lleva meses reuniendo apoyo. Afirma que sus naves coloniales son en realidad naves militares preparándose para la expansión. Eso es ridículo. Sofía dijo, esas son misiones científicas y de exploración. Trill entrecerró los ojos. ¿Por qué todas tienen escudos y sistemas de armas de grado militar? Sofía no pudo responder. La política de la Tierra era armar fuertemente a todas las naves que viajaban más allá del sistema solar tras perder una nave de exploración temprana ante lo que ahora sabían que era una patrulla Draxen. La votación se realizará pronto. Trill continuó, los Beni están perdiendo influencia y muchas especies neutrales están siendo influenciadas por el miedo. Debes advertir a tu mundo. De vuelta en los aposentos humanos, Daniel Wright y Sofía prepararon una transmisión de emergencia a la Tierra. La cifraron con los protocolos de seguridad más exigentes y la enviaron a través de múltiples relés para ocultar su origen. Daniel grabó el mensaje final, Comandante Blackwood, hemos confirmado intenciones hostiles de las facciones del Consejo. La evidencia sugiere una amenaza inminente para la Tierra. Enviamos todos los datos recopilados.
Seguiremos trabajando por la vía diplomática, pero prepárense para lo peor. La transmisión envió sensores alrededor de sus aposentos, que detectaron señales de energía inusuales. Los drones de seguridad comenzaron a reunirse en el pasillo exterior. «Saben, ¿verdad?», dijo mirando su escáner. «Están monitoreando nuestras transmisiones». Daniel miró a su equipo. «Sofía, lista, la baliza de emergencia. Dr. Wright, destruye cualquier cosa que no podamos tomar. Necesitamos llevar esta información a la Tierra, pase lo que pase fuera de sus aposentos». Los pesados pasos de las fuerzas de seguridad de Draxen resonaron por el pasillo, cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba. Daniel Collins recibió un mensaje urgente en su comunicador personal. El texto brillaba con importancia. Sesión del Consejo de Emergencia. Presencia humana. Requerido. Inmediatamente, Cámara Central, esto no se siente bien. Dijo Sofía mientras se apresuraban. Por los pasillos, ¿por qué convocar una sesión de emergencia en medio de la noche? El Dr. Wright asintió. De acuerdo, ¿y por qué solo nos informan minutos antes de que comience? El rostro de Daniel estaba sombrío. No tenemos opción si no nos presentamos. Dirán que rechazamos el compromiso diplomático. Había escondido los datos. Crystal con sus descubrimientos en su bota. Mantente alerta si algo sucede. Sofía, tu prioridad es llevar esa baliza de emergencia a la Tierra. Entraron en la Cámara Central y la encontraron ya llena de representantes de las 17 especies fundadoras. Las paredes curvas mostraban mapas estelares. La plataforma central estaba ocupada por el gran mariscal Krex. El embajador Collins Krex dijo su voz resonando en la gran sala. Gracias por acompañarnos a estas horas. Daniel dio un paso al frente con la derecha y... Sofía, flanqueándolo, llamó al consejo y la Tierra respondió, ¿qué es esta emergencia? Que no podía esperar hasta la mañana. Zalfar se sentó en la sección Bani. Su rostro anciano, preocupado, le dio a Daniel una ligera sacudida de su... Una advertencia. Hemos descubierto información inquietante. Krex anunció a la Asamblea que la Tierra ha estado desarrollando tecnología militar mucho más allá de lo que han revelado a este Consejo. Sus naves coloniales llevan armas destructoras de planetas. Murmullos se extendieron por la cámara. Daniel dio un paso al frente para protestar. Eso es completamente falso. Nuestras naves tienen capacidades defensivas estándar. Krax rió. Un sonido áspero es esto. Defensivo. Activó un holograma que mostraba una nave terrestre disparando contra lo que parecía ser una nave desarmada, cuyas imágenes fueron manipuladas. El Dr. Wright dijo en voz alta que esa no era la firma del arma de una nave terrestre. Wright pudo decir más. Un guardia de Draxen se colocó detrás de él y disparó. Wright se desplomó en el suelo con un agujero humeante en el pecho. «No», gritó Daniel. Dejándose caer de rodillas junto al cuerpo de Wright, el científico, de gran tamaño, miró fijamente hacia arriba. La vida ya se había ido. El caos estalló en la cámara. Sofía buscó su pistola oculta, pero fue derribada por dos guardias. Luchó con fiereza y logró activar su baliza de emergencia antes de que un golpe en la cabeza la dejara sangrando en el suelo. «¿Qué significa esto?», gritó Daniel, poniéndose de pie. «Has asesinado a un enviado diplomático». Cray bajó de la plataforma que se alzaba sobre Daniel. El Consejo ha deliberado en sesión privada. La humanidad ha sido considerada demasiado peligrosa para unirse a la Sociedad Galáctica. No puede simplemente decidir eso. Daniel miró a su alrededor con desesperación. Esto viola todos los principios diplomáticos. Exigimos una audiencia justa. Algunos miembros del Consejo parecían incómodos, pero ninguno habló. Valar intentó levantarse, pero los guardias lo sujetaron. El voto ha sido emitido, dijo Craig. 13 especies votaron para eliminar el problema humano antes de que se propagara. Solo 4 objetaron. Daniel fue arrastrado al centro de la cámara y obligado a arrodillarse ante el consejo reunido. Sofía yacía cerca. La sangre se acumulaba alrededor de su cabeza, pero su pecho aún se movía con respiraciones superficiales. «Estás cometiendo un terrible error», dijo Daniel con voz firme. A pesar de su miedo, la Tierra no aceptará esta traición en silencio. «La Tierra no sabrá qué pasó», respondió Krex. «Un trágico accidente azotará a su nave en el viaje de regreso. Nadie lo cuestionará». «Nos subestiman», dijo Daniel. Miró alrededor de la cámara, haciendo contacto visual con cada representante. «Recuerden este momento.
Recuerden que vinimos en paz. Y ustedes eligieron la guerra. Sofía movió la mano, buscándola en un bolsillo oculto. En su último esfuerzo consciente, presionó un botón de transmisión. Los datos parciales que habían recopilado comenzaron a fluir hacia la Tierra en una frecuencia oculta. El gran mariscal, un oficial de Draxen, interrumpió: «Hemos detectado una transmisión saliente». Cray gruñó e hizo una señal. Los guardias dispararon contra Sofía, silenciándola para siempre. Daniel miró a sus amigos caídos y luego, de vuelta al Consejo, la humanidad les ofreció amistad y ustedes respondieron con asesinato. Si la Tierra alguna vez descubre lo que pasó aquí hoy, habrá consecuencias más allá de su imaginación. Amenazas vacías de una especie muerta. Cray dijo que alzó su arma ceremonial en nombre de la seguridad galáctica. Cumplo con el juicio del Consejo. Daniel Collins se mantuvo firme en sus últimos momentos. Su mirada nunca abandonó a Krex. No nos iremos en silencio, dijo justo antes de que el arma disparara. La comandante Olivia Blackwood se quedó paralizada en el Centro de Comando de Defensa Terrestre. La transmisión de emergencia del teniente Martínez se reprodujo de nuevo en la pantalla principal, interrumpiéndose abruptamente con sonidos de disparos. Aunque distorsionado e incompleto, el mensaje era claro. El Consejo los había traicionado. «Reinicie el reconocimiento facial», ordenó. Con la voz tensa, con ira contenida. Su técnico asintió. «Confirmado, comandante. Ese es el embajador Collins al fondo. Parece estar inmovilizado. Y definitivamente es el cuerpo del Dr. Wright el que está en el suelo». Olivia cerró los ojos brevemente. Tiempo transcurrido desde la última comunicación con nuestra delegación, 36 horas. Comandante. La sala quedó en silencio. El protocolo requería un registro cada 12 horas. Olivia se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía un último mensaje a Celestia Prime. Exige confirmación inmediata del estado de nuestra delegación. Como se esperaba, no hubo respuesta. Los sensores de largo alcance detectaron una nueva alerta. El comandante llamó al oficial de sensores. Varias naves acaban de entrar en el registro del Consejo del Sistema Solar. Están en formación de ataque. Olivia no dudó. Suenen alerta global. Todas las fuerzas de defensa de la Tierra a sus puestos de combate. Consíganme. La presidenta Eleanor Grant se despertó a las 3:17 de la madrugada en 20 minutos. Estaba sentada en la sala de conferencia segura bajo la Casa Blanca, rodeada de líderes militares y funcionarios del gobierno. El informe de Olivia se mostró en pantallas por toda la sala. Ejecutaron. Nuestra gente. La presidenta Grant preguntó con voz hueca por la sorpresa. La evidencia sugiere que sí. Señora presidenta. Olivia respondió a través del enlace de vídeo seguro. Y ahora se acerca una flota del Consejo. Tierra. Sus armas están en marcha. El secretario de Defensa se inclinó hacia adelante. Señora presidenta. Necesitamos autorizar nuestras defensas orbitales inmediatamente. El rostro de la presidenta Grant se endureció. Esto fue un acto de guerra no provocado contra una misión diplomática pacífica. Miró alrededor de la mesa. Opiniones. Las Naciones Unidas. El secretario general habló primero. Todos los países miembros están de acuerdo. Esto no es solo un ataque contra Estados Unidos, sino contra la humanidad misma. La sala quedó en silencio mientras la presidenta Grant consideraba sus opciones. Finalmente, se volvió hacia el comandante de pantalla. Blackwood, por la presente lo ascendo a almirante. Usted liderará nuestra respuesta. Su voz se volvió firme. También autorizó la implementación del protocolo de aniquilación. Se escucharon varias exclamaciones de asombro alrededor de la mesa. El protocolo era un último recurso teórico, creado en secreto tras el primer contacto. ¿Está segura?, preguntó la señora presidenta al secretario de Defensa. Una vez iniciado, no hay vuelta atrás. Asesinaron a nuestra gente y enviaron buques de guerra a nuestro hogar, respondió el presidente Grant. Nunca he estado más segura de nada. Presionó la palma de la mano contra un escáner y una serie de códigos aparecieron en su pantalla privada. Almirante Blackwood. El protocolo de aniquilación está activo. Código de autorización. Phoenix Rising está en órbita. Plataformas de defensa ocultas que habían sido camufladas como satélites de comunicación, alimentadas en las profundidades de la superficie lunar. Sistemas de armas que ningún gobierno terrestre había reconocido públicamente.
Almirante Blackwood se irguió en el puente de su nave de mando. Despliegue la flota. Todas las naves a posiciones predeterminadas y prepare la retribución EDS para su lanzamiento inmediato. Su segundo al mando pareció sorprendido. El almirante de la retribución. Esa nave no ha completado las pruebas finales. Ahora sí. Olivia respondió, carguen los paquetes cuánticos. Informar al profesor Carter que su sistema de armas está activo en su laboratorio bajo las montañas rocosas. El profesor Nathan Carter recibió la alerta. Su mano tembló levemente al introducir su código de autorización. En las pantallas a su alrededor, un sofisticado sistema de armas se conectó. Uno que explotaba una debilidad crítica en la tecnología FTL del Consejo que la Tierra había descubierto pero nunca revelado. Que Dios nos perdone por lo que estamos a punto de hacer. Él susurró en el centro de mando. La almirante Blackwood se dirigió a sus oficiales. El Consejo cree saberlo todo sobre nosotros. Creen que somos primitivos y predecibles. Sus ojos brillaron con determinación. Están a punto de descubrir lo equivocados que están. La flota del Consejo se acercaba esperando una resistencia mínima. En cambio, detectaron docenas de naves terrestres previamente ocultas que se movían para interceptarlos. En la nave principal del Consejo, un comandante Draxen recibió los sorprendentes datos de los sensores. «Imposible», murmuró. Sus capacidades de defensa se evaluaron como mínimas. Una solicitud de comunicación apareció en su pantalla, en contra de su buen juicio. La aceptó. El rostro de la almirante Blackwood apareció. Esta es la almirante Olivia Blackwood, del Comando de Defensa de la Tierra. Han asesinado a nuestros diplomáticos y han violado nuestra soberanía, les ofrecimos paz. Eligieron la guerra. Su voz era fría como el hielo. Ahora, sean testigos de la respuesta de la humanidad. El protocolo de aniquilación fue el secreto mejor guardado de la historia de la humanidad cuando los extraterrestres contactaron por primera vez con la Tierra. Los líderes mundiales han abrazado públicamente la paz, mientras que en privado se preparaban para lo peor. La almirante Blackwood se encontraba en el puente de la EDS Retribution, una nave que oficialmente no existía. Su elegante agujero negro absorbía los escaneos de los sensores en lugar de reflejarlos. La tripulación trabajó con calma y eficiencia a pesar de la gravedad de la situación. Todos los satélites ocultos están activos, informó su oficial táctico. La flota del Consejo no tiene ni idea de que los hemos rodeado. Blackwood asintió y los paquetes cuánticos. El profesor Carter informa que todos los sistemas están en verde. Los disruptores FTL están listos. La almirante respiró hondo. Lo que estaban a punto de hacer cambiaría para siempre el lugar de la humanidad en la galaxia. Comenzaría la fase 1. Por todo el sistema solar, instalaciones ocultas se activaron repentinamente en lunas distantes bajo las superficies de asteroides y en las nubes de gigantes gaseosos. Plataformas de armas que la Tierra había estado construyendo en secreto durante 18 meses. Se revelaron en la nave insignia del Consejo. Las alarmas sonaron a todo volumen. El comandante Draxen miró con incredulidad las lecturas de los sensores. «Imposible», gruñó. ¿De dónde salieron estas plataformas de armas? Nuestra inteligencia indicó que los humanos no tenían defensas orbitales significativas. Su segundo al mando levantó la vista de una consola. «Señor, estamos detectando señales de energía inusuales en esas plataformas. No se parecen a ninguna arma que hayamos visto antes». Antes de que el comandante pudiera responder, la primera oleada de ataques impactó. Pero en lugar de fuerza explosiva, las armas humanas dispararon ráfagas de energía precisas que desactivaron los sistemas de comunicación de la nave del Consejo en el búnker seguro bajo las montañas rocosas. El profesor Nathan Carter monitoreó la batalla. A su lado estaba el presidente Grant, quien había insistido en presenciar la activación de los protocolos. La flota del Consejo ahora está aislada. Carter dijo que cada nave ha sido incomunicada. El presidente observó la pantalla táctica y los disruptores FTL. Carter se permitió una pequeña sonrisa. Esa es la verdadera genialidad de nuestro plan. Cuando desarrollamos viajes más rápidos que la luz, descubrimos algo. El Consejo. Pasado por alto o quizás ignorado por ser demasiado peligroso. Hay una falla fundamental en los motores FTL estándar que usan todas las naves del Consejo. Señaló una simulación que muestra la estructura subatómica de un motor FTL. Usan una técnica de plegado cuántico para doblar el espacio, pero descubrimos que esto crea un punto de inestabilidad.
Golpéalo con la frecuencia correcta y su capacidad de velocidad superior a la luz se convierte en su gran. El presidente Grant terminó la retribución. El almirante Blackwood dio la orden de activar los paquetes cuánticos y apuntar a sus sistemas de propulsión. La flota humana disparó lo que parecían simples misiles, pero dentro de cada uno había tecnología desarrollada en laboratorios secretos de la Tierra. A medida que se acercaban a las naves del Consejo, se dividieron en proyectiles más pequeños, cada uno apuntando a una nave específica. El comandante Draxen ordenó una acción evasiva, pero era demasiado tarde. Los paquetes detonaron, no con fuerza explosiva, sino con pulsos cuánticos calibrados con precisión. Por un momento, pareció que nada ocurría, y luego, un sistema tras otro, comenzaron a fallar en las naves del Consejo. Sus motores FTL, en lugar de proporcionar energía, se convirtieron en drenadores de energía. Las armas se desconectaron del soporte vital. Los sistemas luchaban por mantener la atmósfera. ¿Qué está pasando?, preguntó el comandante Drexen. ¿Cómo lo hacen en las profundidades del espacio más allá del sistema solar? Aparecieron más naves humanas. Estas habían estado estacionadas en estrellas cercanas durante meses. Disfrazadas de naves de investigación, ahora se movían con precisión militar, cortando las rutas de retirada de la flota del Consejo. El profesor Carter observó la exhibición táctica con sombría satisfacción. Fase 1. Completar la flota del Consejo. Es neutralizada sin una sola baja directa. El presidente Grant se giró hacia él. Y la fase 2, Celestia Prime Carter, respondió en voz baja. Tenemos naves listas para atacar simultáneamente instalaciones militares clave del Consejo en 17 sistemas y un equipo especial se dirige a la estación del Consejo en la retribución. La almirante Blackwood recibió la confirmación del éxito de la fase 1. Abrió un canal a todas las fuerzas terrestres. El Consejo creía que podían eliminarnos sin consecuencias. Ella dijo que nos consideraban primitivos, predecibles y débiles. Hoy aprenden lo equivocados que estaban. Les ofrecimos la paz. Eligieron la violencia. Ahora comprenderán de qué es realmente capaz la humanidad cuando se la provoca. Se giró hacia su oficial de navegación. Fijó rumbo a Celestia Prime a máxima velocidad. La enorme nave giró y aceleró su revolucionario sistema de propulsión, sin crear ninguna señal visible que los sensores del Consejo pudieran detectar. Docenas de naves terrestres, cada una con soldados entrenados para este día desde el primer contacto, seguían a Celestia Prime. La Tierra iba a la guerra y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Celestia Prime zumbó de alarma. Las sirenas de emergencia sonaron por toda la enorme estación espacial mientras llegaban informes de toda la galaxia. Las bases militares del Consejo. Oscuro. Una tras otra, las redes de comunicación fallaron, las redes de defensa colapsaron. El mariscal Krex irrumpió en la cámara de emergencias del Consejo. Sus escamas se enrojecieron. Oscuro de rabia. ¿Cómo es posible? El humano ya debería estar disperso y destrozado. Ahora, los representantes reunidos lo miraron con miedo y acusación. El anciano bordaniano Galfar habló primero. Nos aseguraste que eran primitivos. No representaban una amenaza real. Son primitivos. Krex gruñó. Esto debe ser algún truco. Un oficial subalterno entró corriendo en la cámara. El mariscal desconocido. Han aparecido naves en nuestro sistema. Están usando tecnología nunca antes vista. Imposible. Craig murmuró. Pero su voz carecía de convicción en el puente de la EDS. El almirante de retribución. Blackwood observó cómo Celestia Prime aparecía a la vista. La enorme estación brillaba. Con el telón de fondo del espacio, todas las naves en posición. Su oficial táctico informó. Las defensas externas de la estación están activas, pero vulnerables a nuestros disruptores. Blackwood asintió. Despliegue. Capitán del equipo de ataque Reeves. Tiene autorización para despegar en la bahía de lanzamiento de la retribución. Capitán Benjamin. Reeves lideró a su equipo de 20 soldados de élite. Cada uno vestía una armadura sigilosa avanzada, desarrollada con tecnología terrestre, no copiada de diseños alienígenas. Recuerden nuestra misión, dijo Reeves a su equipo mientras abordaban su nave de desembarco. Recuperamos los cuerpos de nuestros enviados y obtenemos toda la información que podamos encontrar. Esto no se trata solo de venganza, necesitamos saber todo lo que sabe el Consejo. La nave de desembarco despegó silenciosamente. Su sala, diseñada para evitar ser detectada, se acercó a Celestia Prime.
Las defensas externas de la estación parpadearon repentinamente y se apagaron. «Los disruptores están funcionando», anunció el piloto. «Tenemos el camino despejado hacia la bahía de atraque 7 dentro de la estación». El caos reinaba. La energía de emergencia apenas mantenía funcionando los sistemas de soporte vital. Las fuerzas de seguridad del Consejo se apresuraron a defender las áreas clave, pero estaban ciegos sin sus sensores avanzados. El equipo de ataque humano atracó y se movió por la estación como fantasmas. Su tecnología de diseño terrestre funcionó a la perfección, mientras que los sistemas alienígenas fallaron a su alrededor. «El centro de mando está 2 niveles más arriba», dijo Reeves. Consultando su mapa, el embajador Collins y su equipo fueron ejecutados en la cámara principal del Consejo, 3 niveles más abajo. Dividir su fuerza a la mitad aseguraría el centro de mando y su valiosa inteligencia. Su equipo recuperaría a sus camaradas caídos a medida que se adentraban en la estación. Encontraron poca resistencia. La mayoría de las fuerzas de seguridad estaban abrumadas al intentar restaurar sistemas críticos. En la cámara del Consejo, Reeves encontró lo que buscaba, los cuerpos de ambasado. Collins y el Dr. Wright yacían donde habían caído. El cuerpo del teniente Martínez había desaparecido. Uno de sus soldados gritó: «Recibo señales de vida humana cerca». Reeves siguió la señal hasta una enfermería cercana. Allí, inconsciente pero viva, yacía la teniente Sofía Martínez. A su lado, una mujer Niller se encontraba. «No disparen a la Mary», dijo. «Rápido, soy Trill. La ayudé a enviar la advertencia a la Tierra». «¿La salvaste?», preguntó Reeves bajando ligeramente su arma. «La saqué a escondidas después de que le dispararan». Trill explicó que el Draxon creía que estaba muerta. «He estado tratando sus heridas». Reeves asintió a su médico. «¿Está lo suficientemente estable como para moverse?». El médico la examinó. «Martineanos», dijo. «Sí, señor, pero necesita atención médica adecuada pronto». Mientras tanto, el otro equipo había asegurado el centro de mando. Descargaron cantidades masivas de datos de los archivos seguros del Consejo. Mapas estelares. Posiciones de la flota. Información tecnológica. Todo lo que la Tierra necesitaría. En la retribución, el almirante Blackwood recibió el informe del equipo de ataque. «La teniente Martínez está viva. Esa es la primera buena noticia que escucho hoy». Abrió un canal con la Tierra. «Señora Presidenta, los equipos de ataque han obtenido información crítica y han recuperado a nuestra gente. La teniente Martínez sobrevivió. ¿Cuáles son sus órdenes?». La respuesta del presidente Grant fue inmediata: «Tráiganlos a casa, almirante, y prepárense para la fase 3». En toda la galaxia, los planetas del Consejo recibieron el mismo mensaje de naves humanas que se acercaban. Sus líderes asesinaron a nuestros diplomáticos y enviaron naves de guerra a la Tierra. Han respondido por este crimen. No tenemos nada en contra de su gente. Reduzcan sus fuerzas y prepárense para recibir nuevos términos para el gobierno galáctico en Celestia Prime». El gran mariscal Krex observó con horror cómo los soldados humanos entraban en la cámara de emergencia. El capitán Reeves se acercó lentamente. «Gran mariscal Krex», dijo Reeves con voz fría. «En nombre de la Tierra y la humanidad, está bajo arresto por el asesinato del embajador Daniel Collins y el Dr. Alan Wright». Krex miró a su alrededor con desesperación, pero no encontró aliados. Los representantes del Consejo retrocedieron, dejándolo solo para enfrentar la justicia humana. 2 semanas después del ataque a Celestia Prime, una nueva flota llegó a la estación espacial. Esta vez, las naves llevaban marcas oficiales de la Tierra y se movían abiertamente. No con sigilo. En su centro se encontraba la nave diplomática EDS Unity, que transportaba a la nueva embajadora de la Tierra, la embajadora Victoria. Russell se mantuvo erguida mientras se preparaba para abandonar la nave. A diferencia de su predecesor, Daniel Collins, ella no llegó como una diplomática esperanzada, sino como representante del nuevo poder dominante en la galaxia. «¿Está lista, embajadora?», preguntó la teniente Martínez. La oficial aún se movía con dificultad debido a sus heridas, pero había insistido en regresar al servicio tan pronto como se puede para reescribir la historia galáctica. Russell respondió: «¿Cómo se siente, teniente?». «Cada día mejor», dijo Sofía. Motivadas para terminar lo que el embajador Collins había comenzado, caminaron juntas hacia la cámara principal del Consejo, escoltadas por soldados terrestres. La estación había sido reparada, pero ahora técnicos humanos monitoreaban todos los sistemas.
Representantes del Consejo de todas las especies esperaron nerviosamente. Russell tomó su lugar en el centro de la cámara donde semanas antes Daniel Collins había sido ejecutado. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Representantes del antiguo Consejo Galáctico. Comenzó su voz, extendiéndose por toda la cámara. La Tierra se presenta ante ustedes hoy no como suplicantes, sino como arquitectos de un nuevo orden galáctico. Murmullos se extendieron entre los delegados alienígenas. Russell levantó la mano para pedir silencio. Dos caminos se abren ante nosotros después de su traición. El primero fue simple, la venganza, la destrucción completa de sus gobiernos, sus flotas, su poder. Esto estaba dentro de nuestras capacidades, como han presenciado. Hizo una pausa, mirando. En cada delegación, elegimos el segundo camino, no por debilidad, sino por fuerza. No por miedo, sino por sabiduría. La Tierra propone un nuevo concordato galáctico donde ninguna especie o coalición pueda decidir el destino de las demás. En las pantallas de la cámara se mostraban detalles de la propuesta de la Tierra, una nueva estructura de gobierno con pesos y contrapesos, protección para todos los mundos miembros, representación equitativa independientemente del desarrollo tecnológico o la fuerza militar. Viselar. El anciano Boroni, que había intentado advertir a los humanos, habló primero. La Tierra tiene todo el derecho a exigir nuestra rendición. En cambio, ustedes ofrecen colaboración. Russell confirmó con condiciones. Todos los directamente involucrados en la conspiración contra nuestra delegación enfrentarán la justicia. Los poderes militares de las antiguas razas del Consejo serán limitados y monitoreados durante 100 años. La Tierra supervisará la tecnología más rápida que la luz en todo el espacio conocido. El representante de Draxen, que había reemplazado a los cracks encarcelados, se levantó para objetar. Esto no es más que conquista disfrazada de diplomacia. El almirante Blackwood se adelantó por detrás de Russell. Si la Tierra quisiera conquista, su mundo natal ahora sería ceniza. Su voz era fría. Nosotros solo atacamos instalaciones militares. Evitamos bajas civiles. Incluso en nuestro enojo, mostramos moderación en su oficina en la Tierra. Presidenta. Grant observó las actas a través de una transmisión en vivo. El profesor Carter se sentó a su lado y supervisó los aspectos técnicos del nuevo concordato. ¿Funcionará? El presidente preguntó a Carter. Consideró la pregunta. Ahora nos temen. Ese es un punto de partida, pero el miedo por sí solo no construirá una paz duradera. No, Grant estuvo de acuerdo, pero nos da tiempo para construir algo mejor. De vuelta en Celestia Prime, el embajador Russell continuó describiendo la visión de la Tierra. Muchos representantes se mostraron reacios, pero ninguno se atrevió a objetar más. El protocolo de aniquilación fue diseñado como la respuesta de la Tierra a la extinción. Russell explicó que cumplió su propósito. Ahora ofrecemos algo diferente, una oportunidad para que todas las especies crezcan juntas en lugar de competir por el dominio. Ella activó una exhibición final que mostraba el nuevo emblema de la conquista galáctica. Una imagen simplificada de diversas estrellas orbitando un centro común. Recuerden que la Tierra no inició este conflicto. Respondimos a la agresión con una fuerza abrumadora. Sí, pero también con precisión y moderación. Esa es la forma de ser de la humanidad, feroz en la guerra, pero generosa en la paz. Mientras los delegados comenzaban a firmar el nuevo acuerdo, la teniente Martínez se acercó al embajador Russell. ¿Cree que el embajador Collins aprobaría este resultado?, preguntó en voz baja. Russell miró el lugar donde Collins había muerto defendiendo. El lugar de la humanidad entre las estrellas. Creo que estaría orgulloso, dijo. No solo sobrevivimos, cambiamos la galaxia para mejor. Fuera de la estación, las naves terrestres vigilaban sus cascos. Un nuevo lema había sido pintado en varios idiomas. Vinimos en paz, regresamos en guerra, mantenemos la esperanza de que la galaxia nunca subestime a la humanidad.